dolor de cuello y hay gente que tiene como ese dolor eterno. ¿Qué puede ser? Estrés, artrosis, tal vez que se pegó y está como doblado. Lo importante es saber cómo se trata. Lo trajimos al neurólogo Francisco Gutiérrez Durán. Bienvenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿qué pasa cuando ese dolor de cuello, porque hay dolores pasajeros, pero qué pasa cuando no se quita ese dolor? Bueno, mira, es normal, ¿verdad?, que todos tengan en algún punto de su vida un dolor en el cuello pues crónico, que es una contractura, puede estar asociado a estrés o al mismo trabajo de ejercicio, gimnasio, pero son dolores que tienen que ser pasajeros. Cuando ese dolor permanece en la persona por más de 3, 4 días, pues bueno, ya nos anda diciendo que algo puede no estar tan bien, ¿verdad? Si ese dolor comienza a persistir y ya pasan los meses, la persona sigue con dolor, pues ese es el momento de consultar. Eso y bueno, y los signos que vamos a hablar más adelante, que son los que nos tienen que hacer pensar en cuándo ese dolor puede no ser normal y cuándo pues lo podemos manejar en nuestra casa con medicamentos o con algunos ejercicios que vamos a ver. Doctor, lo acompaño para que vayamos un toquecito a la pantalla, porque es que aquí, ¿qué pasa cuando el dolor es aquí? ¿Dónde es que aparece ese dolor, doctor? Bueno, habitualmente el dolor de cuello o el dolor de cervicales es en esta zona, que es la zona del famoso gorila, que es la contractura. ¿Por qué sucede eso? Pues porque aquí hay unos grupos musculares muy fuertes. Estamos hablando de una estructura muy grande, muy pesada, que es la cabeza, en una estructura muy delgada, que es la columna cervical. Por ende, requiere un complejo muscular muy amplio para poder darle soporte y poder darle el movimiento que requerimos a la cabeza lateral, de flexión y extensión. Entonces, estos dolores habitualmente son en esta zona. El problema es cuando el dolor se va haciendo crónico. Así es. Como es un músculo, los músculos tienen una inserción, luego viene el resto del músculo y luego vienen las otras inserciones. Entonces, si el problema lo tienes aquí y no haces nada al respecto, las fibras musculares comienzan a contracturarse para arriba y para abajo. Entonces los músculos empiezan aquí la contractura, pero con el paso del tiempo a la persona le empieza a doler clásicamente aquí atrás, en la nuca, en la parte de la cabeza, comienza a irradiar el dolor a donde se insertan estos músculos de trapecio que son en el hombro, en una zona que se llama acromio. Entonces ya les duele más acá y comienza también a bajar al resto de la columna dorsal, porque esos son músculos, son totalmente longitudinales. Entonces, si no haces nada al respecto, comienza el dolor, el clásico dolor entre las escápulas que están acá, y luego el dolor, si no haces nada todavía, comienza a haber dolor hasta lumbar. Ahora, doctor, a veces es un dolor muy agudo, pero ¿qué pasa cuando ya me empieza a doler la cabeza, doctor? Y dice, ay, juepuchica, me duele el cuello, pero también siento una presión aquí en el frente. Bueno, hay cuadros sindrómicos que pueden generar tensión. Entonces, la parte tensional, que es una epidemia mundial actualmente, se manifiesta clásicamente como esos dos signos que acabas de decir. El dolor en el cuello se asocia a dolor de cabeza. La persona migrañosa sabe que cuando le duele la migraña, cuando le da la crisis, comienza a tener contractura porque habitualmente el desencadenante es el mismo, que es el estrés, la carga laboral. Cuando ese dolor comienza a asociarse con el dolor de cabeza, aquí lo que hay que prestar son signos de alarma, verificar que no hayan cosas fuera de lo usual. Por ejemplo, no es lo mismo que a vos te haya dolido el mismo patrón durante 10 años a que me digas, no, es que yo siempre he tenido ese dolor de cabeza, ese dolorcillo cuello, pero este dolor es distinto. Este dolor ahora es explosivo, habitualmente va poquito a poco, va siendo cada vez más necio. A veces sucede repentinamente y te da un dolor de cabeza súbito, que es cuando hay que prestar atención. Y te acuesta de un solo, empezar a ver bolitas y toda la cuestión. Exacto, y se asocia a signos, puede ser como migraña, que no puedes ver luz, que no puedes ver monitores, pero cuando ese dolor comienza a ser súbito, comienza a cambiar el patrón, ya no es un dolor, la presión que usted siente en el cuello, sino que ahora el dolor se irradia como una electricidad al brazo, por ejemplo. Ya esas son cosas que no son normales. El dolor opresivo en el cuello es un dolor que puede ser crónico, es difícil de tratar, entre más tiempo más difícil de quitar, pero ese es el dolor que es, por decirlo así, aceptable o más manejable. Pero cuando ya ese dolor la persona lo describe como un jalonazo eléctrico que le baja por el resto de la espina dorsal, que siente que le baja algún brazo, que se le duerme algún dedo, que se le duermen las manos. Ojo con eso. Esas son las cosas que hay que poner atención. Doctor, en el choque siempre hablan del efecto latigazo, que usted va así, choca y lo primero que hace usted es esto. Ahora, ¿qué pasa cuando ese dolor proviene o de una caída o de un choque o que pegué con algo y me doblé el cuello? Claro, si querés usamos el modelo para explicar esta parte. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ya, es que ya le está dando frío, pobre muchacho, hombre. Ahora sí.
Bueno, habitualmente en un latigazo lo que sucede se llama fuerza de aceleración-desaceleración. Okay. Entonces, lo mismo que hablamos ahora, una estructura pesada, gruesa, en una columna pequeña que lo soporta todo el sistema muscular únicamente. Entonces, al haber un choque, lo que va a suceder es, o una colisión, es que la persona hace una hiperextensión del cuello y luego de rebote y va para hace abajo. una hiperflexión. Sí. Y después todo vuelve a su normalidad. El paciente tiene dolor de cuello, habitualmente es atendido en un servicio de emergencias. ¿Verdad? Porque lo primero que hacen es que le ponen el cuello ortopédico, ¿verdad? Correcto. No lo muevan. Correcto, ese es el primer paso en el manejo externo, extrahospitalario, porque hay que verificar que no tenga ninguna fractura. Si el paciente se dislocó el cuello o algo, pues tiene que estar inmovilizado. Habitualmente todo sale normal, pero ¿qué sucede? Que al haber un movimiento de hiperextensión y luego una hiperflexión de rebote, generamos rupturas musculares en la zona del cuello. Además, entre vértebras hay cápsulas articulares, hay ligamentos, todo eso sufre microrupturas y microhemorragias. Entonces vos haces una radiografía que te la ven en emergencias y te dice todo está bien. Va para la Todo casa. está bien desde el punto de vista óseo. Claro. Pero eso no quiere decir que todo esté bien, porque desde el punto de vista osteotendinoso sí hay algún tipo de daño que está demostrado por resonancias magnéticas, donde se pueden ver microruptura de ligamentos, en los cuales esto genera un dolor mucho más severo. Claro. Ya no es el dolor clásico del estrés, sino que ya es un dolor mucho más incapacitante en toda esta zona. Y por eso después del golpe, después del choque, aparecen los dolores 3 días después, 4 días después, una semana después, se dice, ay, puchica, no puedo ni doblar. Correcto, la contractura va progresiva. Inicialmente lo que hay es un daño primario, que ese daño ya no podemos hacer nada al respecto, pero luego viene un daño secundario que va a suceder en base a ese proceso de reparación. Lo que pasa es que a veces ese proceso genera más bien una contractura, un problema mucho mayor, entonces la persona cuando trata de volver a ver hacia un lado, estos músculos que tienen, por ejemplo, este músculo izquierdo jala y te rota la cabeza a la derecha. Cierto. Para que él jale, tiene que estar libre, es una fibra muscular. Claro. Entonces, al haber una lesión, pues le va a producir dolor. Entonces, comenzamos como un mecanismo de defensa a movernos Como el tronco. Robocop, ¿verdad? Con el Así. tronco, exacto. Movemos los hombros para ver a los lados, pero no doblamos el cuello Claro. por el miedo Claro. a que donde doblamos nos va a generar dolor. Y eso, ¿qué pasa? Que va a perpetuar esta contractura más. Claro. Eso va poniendo más rígido el cuello porque los músculos, si no se mueven, se atrofian. ¿verdad? Lo que no se mueve esa pelota. Exactamente. Entonces comienza a contracturarse más y contracturarse más y después de una semana ya eso no es normal. Doctor, aquí estamos hablando de un golpe, ¿verdad? De algo que pasó, de un episodio, pero ¿qué pasa cuando esto ya viene de fondo y es una enfermedad lo que nos pone rígido el cuello? Ya cuando el paciente ya tiene mucho tiempo, pues una cosa es que suceda un trauma y que el paciente tenga un dolor cervical ahí un tiempito, Sí, que sí. habitualmente si ya dura más de una semana consultan y hay muchas maneras de tratarlo y todo sale bien en la mayoría de los casos. Pero cuando ese dolor comienza a perpetuarse, hay que ver si el paciente antes del accidente o independientemente si tuvo o no tuvo accidente tiene algo más. Porque, por ejemplo, hay enfermedades que producen dolor de cuello crónico, que no son cosas que le estudias la resonancia, le estudias placas dinámicas, le estudias radiografías corrientes y TAC y todo normal. Todo bien. Pero hay puntos de enfermedades como por ejemplo la fibromialgia, que produce puntos específicos de dolor en las zonas del cuello, pero la fibromialgia no duele solo el cuello. Entonces ahí es donde cometemos el error, que muchísimos pacientes los encasillan como fibromialgia porque les duele el cuello. Sí, sí. Solo porque son mujeres de 50 años, entonces ya son fibromialgias. Y no, la fibromialgia para que sea, tiene que tener ciertos criterios y no solamente duele el cuello, sino hay puntos en todo el cuerpo que son los que vemos. Y bueno, yendo más a fondo, cuando ese paciente viene con dolores ya cronificados, ya tenemos que buscar otras cosas. Por ejemplo, la gente que tiene dolor crónico en el cuello, que no necesariamente le baja todo el brazo, sino que puede ser solo dolor en el cuello, puede ser una enfermedad de los discos. Así Entonces es. la placa sale normal, tal vez nada más le dicen que el espacio está un poquito con lo que le llaman el famoso desgaste. Así es. Le dicen hay un piquillo de lor, hay un desgaste, pero eso es una placa. Cuando hacemos resonancias, a veces vemos que esos discos intervertebrales, hay alguno de los discos o 2 o 3 que pueden tener ya un daño. Claro. Entonces, eso, al final de cuentas, esos discos son las almohadillas para mover la columna. Y eso genera que ya sea un dolor crónico y por ende el manejo es totalmente distinto a un paciente con un problema solamente muscular. A veces la parte muscular es la consecuencia de algo adentro. Entonces, cuando el paciente se cronifica es donde hay que estudiar más a fondo. Doctor, es un gusto. Doctor Francisco Gutiérrez Durán, neurólogo. Le agradezco mucho. Lo dejo para que siga con vacaciones ahí con su hijo. Muchas gracias.